Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a la asignatura Lenguaje Audiovisual y Medios Interactivos y voy a intentar hacer una presentación que os deje claro más o menos cómo vamos a llevar la asignatura. Por un lado tenemos un objetivo general que podemos plantear como conocer los elementos que componen lo que se denomina lenguaje audiovisual con la intención de poder aplicarlos al análisis y la creación de diferentes contextos. En este sentido, la asignatura nos irá llevando poco a poco a tratar temas que tienen que ver con la interactividad, tan propia de los videojuegos, intentar entender cuál es ese lenguaje audiovisual que hace particular a este medio frente a otros como puedan ser el cine, ¿no? La publicidad o por ejemplo la televisión, ¿no? En este curso vamos a tener más o menos 12 clases de dos horas. Y dentro de estas pocas clases que tenemos que intentar desarrollar de alguna manera todos los parámetros que la asignatura nos permitiría, ¿no? Pues adentrarnos en las competencias que se deben desarrollar. Es muy importante que penséis que en la evaluación todas las propuestas que hagamos deben ser realizadas, porque para ser evaluado, por ejemplo, el examen, debéis tener todas las actividades de evaluación hechas independientemente de que estén aprobadas o suspendidas o mejor o peor. O sea, la idea es que tengáis un recorrido completo, ¿no? Por diferentes actividades que os permitan adquirir una relación con el audiovisual desde este punto de vista de la asignatura que sea fértil, ¿no? Y que permita que podáis analizar y en algún momento pues crear vuestras propias piezas audiovisuales. La asignatura se compone como de dos partes muy claras. Por un lado son los trabajos prácticos y por otro lado sería el examen. La evaluación se va a componer de un 70% de esos trabajos prácticos de los que hemos hablado y un 30% de ese examen. Yo sé que la evaluación, por eso lo he explicado al principio, es una de las cosas que más os preocupa cuando hacemos este tipo de presentaciones. Pues he desglosado un poco cómo vamos a evaluar esta asignatura para que os quede claro. Por un lado está el análisis de una propuesta audiovisual que vosotros vais a elegir y que será un trabajo más o menos de 4 páginas y que va a ser individual. Este trabajo va a soportar un 25%, ¿no? De la evaluación. Además, tendréis que hacer un vídeo explicativo de alguna parte del temario que nos permita desarrollar algún interés que nosotros hayamos adquirido dentro de la asignatura. El vídeo será entre 4 y 8 minutos y ya veremos, porque mi intención sería que lo hicierais colectivamente, pero en muchos casos empezáis a tener problemas, ¿no? Sobre todo a ver cómo se desarrolla, ¿no? Y qué es lo que nos depara este curso, pero si todo va de una manera normal y cada vez vamos a mejor con el tema del COVID, pues lo normal sería que lo hiciéramos grupalmente. Por eso he dejado abierta esta posibilidad y pone entre 4 y 8 minutos. En función de que fuera individual o en grupo, pues el vídeo sería más corto o más largo. Esta parte de la evaluación también consta de un 25% de la nota, ¿no? Al mismo tiempo, habría prácticas de grupo que se realizarían en la parte presencial, ¿no? de la asignatura, donde realizaríamos todo su contenido dentro del aula. En realidad, esta parte es mucho menos interesante, el si vais a realizar bien o mal, o sea, no va a haber una nota como tal, sino que lo que va a ser interesante es que realicéis la propia práctica, ¿vale? Por eso cuando hablamos de si es obligatorio o no la presencialidad en mi asignatura, pues evidentemente quien no venga a clase lo va a tener más complicado porque va a tener que realizar este tipo de actividades, estas prácticas las va a tener que realizar fuera de la clase. ¿Qué sucede en muchos casos? Que cuando termina el curso hemos hecho un número amplio de prácticas y de repente una persona que no ha hecho ninguna y que se encuentra al final del curso tiene que realizar un montón de prácticas y no le da tiempo suficiente. Entonces, yo no voy a pasar lista, pero sí que creo que os puede facilitar la evaluación de esta asignatura, o sea, el poder sacar la asignatura de una manera pues más fácil, el venir a clase y realizar estas prácticas grupales que vamos a plantear dentro
dentro del aula. Por otro lado, el examen es un examen que es claro, tiene un 25% que está dedicado a una parte de examen tipo test, y luego tiene una pregunta de desarrollo que supone el 5% de la evaluación total. De todas formas, si tenéis alguna pregunta sobre la evaluación concreta o no habéis entendido alguna de mis explicaciones de las diferentes partes de la evaluación, podéis escribirme, o en la próxima clase yo aclararé todas las dudas que surjan o todas las dudas que creáis que no he sabido explicar en esta presentación videográfica. El punto de partida epistemológico, o sea, el conocimiento que queremos llegar en esta asignatura, es un punto de partida tripartito, en el sentido de que quiero que demos respuesta a 3 preguntas, ¿vale? Por un lado, intentaríamos responder qué es el lenguaje audiovisual. Por otro lado, ¿qué puedo conocer de ese lenguaje audiovisual? Y la tercera pregunta es ¿cómo puedo analizar ese lenguaje audiovisual? En este sentido, estas 3 partes corresponden a 3 formas de mirar el audiovisual, ¿no? Por un lado, cuando intento descubrir qué es el lenguaje audiovisual, lo que tendré es una mirada hacia su materialidad, hacia los estratos, es decir, cuáles son los diferentes elementos que se combinan para crear una obra artística, en este caso, como puede ser el videojuego, o como puede ser el cine o la televisión, ¿no? La otra pregunta, el qué puedo conocer, nos remite a las categorías, o sea, qué palabras, ¿no?, qué conceptos yo necesito manejar para poder explicar, ¿no?, lo que a continuación voy a valorar, ¿no? De alguna manera, si no tengo categorías, no tengo el conocimiento, ¿no? Si una persona, cuando ve una obra audiovisual, no es capaz de reconocer un cambio de plano concreto, no es capaz de nombrarlo, si es una cortinilla, si es un fade, si es un paso de plano progresivo o no, en un encadenado. Si no tiene esos conceptos, es muy difícil que incluso los aprecie, ¿no? Entonces esas son las categorías que vamos a intentar comprender para entender el medio homogéneo que es una pieza audiovisual concreta. Después teníamos la pregunta de cómo puedo analizar el lenguaje audiovisual, y eso tiene que ver con los valores. De qué manera yo puedo, desde esas materialidades que yo manejo y desde esas categorías que me permiten conocerlo, cómo puedo ejecutar un análisis o cómo puedo ejecutar una producción, ¿no? Los valores que yo utilizo para hacer, ¿no?, los modos de hacer que pongo en juego cuando analizo o realizo una pieza audiovisual. Partiendo de esta base, lo que vamos a hacer es intentar contestar a una pregunta mayor, ¿no?, que sería lenguaje audiovisual y medios interactivos, ¿qué significado tiene, ¿no? Y para esto lo que vamos a intentar es tener un lenguaje común en el que podamos expresarnos y que podamos entender cuáles son nuestras reflexiones, ¿no? Y tenemos 3 elementos o 3 herramientas que nos van a permitir hacer un análisis, o por lo menos tener una primera aproximación a lo que significa el medio homogéneo audiovisual. Utilizaremos la estética modal y sus diferentes modos, ¿no?, y cómo se puede expresar una obra dinámica como es la obra audiovisual, porque no es una obra estática como pueda ser una pintura, ¿vale? Por otro lado, también utilizaremos el tetra de McLuhan, que nos permite hacer un análisis de los propios medios y de su utilización. Y finalmente, intentaré explicar el lenguaje de patrones, que nos va a permitir sacar las estructuras que luego vamos a poder rellenar de alguna manera y que nos van a permitir explicar el significado que tiene el videojuego, el cine, la publicidad. Porque si llamamos a algo videojuego, cine, publicidad o televisión, será porque tiene unas características concretas, ¿no?, aunque compartan algunas estructuras, ¿no? De ahí la idea del lenguaje de patrones que a continuación os explicaré. Cuando hablamos de estética modal, lo que estamos hablando es de 2 elementos de partida que son muy importantes, que es lo repertorial y lo disposicional. En realidad, lo repertorial es lo que tengo, con lo que puedo jugar, ¿no? Un videojuego tiene una serie de características concretas que le permiten llamarse videojuego,
pero no todos los videojuegos son iguales. Entonces lo repertorial sería lo que le hace ser un videojuego, y lo disposicional, esa D que tenemos ahí en el esquema, sería lo que realmente hace que los videojuegos sean diferentes unos a otros, ¿no? Sus características, las posibilidades de cambio. Por eso lo repertorial va a estar relacionado con lo necesario y lo contingente. Cuando yo tengo un repertorio de elementos, ya sea de una paella, ya sea de un tipo de música como puede ser el flamenco, o ya sea un videojuego, una película, ¿no? O una publicidad, hay algo que hace que la publicidad, por ejemplo, sea publicidad, ¿no? Por lo tanto, hay algo que es así y no puede ser de otra manera para ser llamado publicidad, ¿no? O para ser llamado cine. Eso sería lo necesario. Lo contingente pueden ser elementos que aparecen, pero que no hacen necesario ese medio en concreto. Por ejemplo, podemos pensar que el cine no necesita para ser cine el sonido, porque existe el cine mudo, pero sin embargo forma parte esencial, y ahora mismo no entenderíamos el cine sin el sonido. Fijaros cómo un elemento como el sonido, que en un momento dado era contingente, ¿no?, para el significado del cine, o sea, podría existir algo que llamamos cine sin necesidad de tener sonidos, ahora mismo se ha convertido en algo necesario, forma parte del repertorio esencial, de lo que es así no puede ser de otra manera. Sin embargo, el modo de lo disposicional, lo que hemos dicho, las inteligencias que ponemos o las habilidades que ponemos para diferenciar, ¿no?, una película de otra, por ejemplo, en su creación, o diferenciar un análisis de otro, ¿no?, de un compañero o compañera de la clase a otro u otra, pues lo que nos permite es introducir las posibilidades. O sea, lo que es posible y lo que es imposible. ¿En qué sentido? Que toda obra audiovisual, y en este caso incluso hasta los videojuegos, tiene la posibilidad de generar ciertos cambios. Con todo este juego al final desembocamos en lo efectivo, lo que realmente se hace. Por lo tanto, en lo repertorial estaríamos en lo que debo hacer, en lo disposicional en lo que puedo hacer, y al final la efectividad me da lo que realmente hemos hecho, lo que realmente hemos expresado, lo que realmente no hemos producido. Entonces, en este sentido, la estética modal nos va a permitir con estos elementos, ¿no?, con estas categorías, intentar entender de alguna manera el significado de los diferentes medios homogéneos audiovisuales que podamos analizar en la asignatura. Por otro lado, vamos a utilizar el tetrade de McLuhan, que es una herramienta muy interesante para analizar medios y su relación, ¿no?, con la historia de ese propio medio o con el uso de ese propio medio. McLuhan, el creador del tetrade, nos invita a hacernos 4 preguntas muy interesantes sobre los medios. Por un lado, ¿qué extiende? Él ve las tecnologías como algo que intensifica una posibilidad ya del ser humano. Por ejemplo, si nosotros podemos ver a lo lejos un objeto con cierta precisión, pues no necesitaríamos de unos prismáticos. Pero para poder ver más allá de lo que ve el ser humano, o sea, esa cualidad de ver a lo lejos ya la tenemos, pero para poder ver más allá utilizaríamos, pues eso, un catalejo, un telescopio o unos prismáticos, ¿no? Entonces, en este sentido, la primera pregunta que permite que nosotros abarquemos el significado de una tecnología, en este caso audiovisual, es ¿qué extiende? ¿Qué hace que sea más intensificado que antes? Por ejemplo, un móvil, ¿qué puede extender? Pues la posibilidad de llevar un dispositivo de grabación de audio y vídeo, ¿no?, o de producción de fotografía en el bolsillo, ¿no? Eso podría ser algo que extiende el propio móvil. De alguna manera, hay otra pregunta que siempre nos tenemos que hacer cuando aparece una tecnología, como por ejemplo el móvil. ¿Qué deja obsoleto el móvil? Pues evidentemente el móvil ha dejado obsoleto totalmente el teléfono fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque el teléfono fijo, aunque todavía esté en algunas casas, es un aparato que se utiliza mucho menos y que va a tender a desaparecer de alguna manera, ¿no? En otro sentido, aparece otra pregunta que es muy importante y que a mí me parece que permite una crítica del medio, ¿no?, ya desde una primera aproximación, que es ¿qué revierte? ¿En qué sentido? Pues ¿qué hace que el uso intensificado de una tecnología
tenga un uso contrario al que nosotros habíamos supuesto para ella. En el móvil es muy fácil. ¿Qué revierte un uso intensificado del móvil? Pues si el móvil lo utilizábamos para la comunicación, muchas veces un uso intensificado de este dispositivo lo que puede convertir la comunicación es en una incomunicación, ¿no? Y hemos visto muchas veces a personas que están juntas, por ejemplo, en un restaurante comiendo y realmente al final no hablan porque están pegados a su móvil, ¿no? Se puede convertir en un elemento de incomunicación si solo nos comunicamos a través del móvil, ¿no? Luego, otro elemento muy importante y que creo que nos hace pensar mucho en el significado de los dispositivos, de las tecnologías, es que McLuhan dice que nos preguntemos que cada vez que aparece una tecnología, en cierto modo no solo deja obsoleto algo, sino que al mismo tiempo recupera algo. Esa tecnología recupera algún elemento que habíamos perdido en el desarrollo de tecnologías anteriores, que habían mejorado otras tecnologías, ¿no? Y alguien podrá pensar, pero hombre, la evolución de la tecnología cada vez es a más. No, muchas veces se van perdiendo cosas. Cuando ha aparecido el móvil, nosotros hemos recuperado algo que apareció en los inicios del cine, que era el kinetoscopio, que era la posibilidad de ver películas de forma personal. Lo que pasa es que el aparato, el kinetoscopio, era un aparato tan grande que no podíamos llevarlo en el bolsillo. La posibilidad de que ese aparato lo hayamos podido hacer en miniatura ha permitido que podamos vivir la misma experiencia de algo que apareció antes incluso de las películas Lumière proyectadas, que era el kinetoscopio, que te permitía a ti, por una especie de pantallita pequeña, ver una película. Las tecnologías siempre recuperan algo, aunque creamos que no, porque con el desarrollo de las tecnologías también se pierden algunas cualidades de las tecnologías anteriores. Y estas 4 preguntas nos van a permitir analizar perfectamente el significado de cualquier dispositivo, de cualquier tecnología o de cualquier medio, y en este caso nosotros lo utilizaremos para el medio audiovisual. La tercera herramienta epistemológica que os he presentado al principio era el lenguaje de patrones, que nos va a servir de alguna manera para identificar estructuras. Y os voy a poner un ejemplo muy claro, que luego desarrollaremos evidentemente en la asignatura, pero es el ejemplo de las ventanas, por eso os he puesto esta diapositiva, ¿no?, de diferentes ventanas. Nosotros podemos ver aquí diferentes ventanas. Nadie va a entender que no son ventanas, ¿no?, porque tenemos un patrón que nos permite identificar el significado, tener la categoría, ¿no?, de alguna manera, de ventana. Una ventana sería un artefacto que nos permite ver lo que hay fuera de nuestra casa, que entre la luz. Sin embargo, no tengamos que sufrir las inclemencias del tiempo, ya sea porque hace mucho calor o porque hace mucho frío. Sin embargo, todas estas ventanas que os he presentado ahí son diferentes. No todas las ventanas son iguales. Y de hecho, muchas pueden cumplir alguna función más allá de esta descripción que os he dicho de las ventanas. Por eso, el repertorio de ventana estaría en su descripción, en lo que es una ventana y tiene que ser así, no puede ser de otra manera para llamarle ventana. Sin embargo, las posibilidades que nosotros podemos introducir en una ventana pueden mejorarla o adaptarla a un medio concreto, de tal forma que vemos cómo una estructura se puede repetir, pero puede ser modificada para ponerla en juego en un momento concreto, ya sea las estructuras que tenga un videojuego en los diferentes videojuegos que pueden aparecer, o ya sean las diferentes ventanas que podemos hacer con el patrón ventana. Estas herramientas las vamos a utilizar para desarrollar el contenido, ¿no?, de la asignatura, que va a tener que ver con los fundamentos del lenguaje audiovisual e interactivo aplicado a la creación de cinemáticas, la realización de la cámara en los videojuegos y el proceso de los programas multimedia. En la imagen audiovisual, el guión audiovisual, la banda icónica y banda sonora, aspectos estéticos, unidades básicas de lenguaje audiovisual, montaje y tiempo audiovisual e influencias recíprocas entre el cine y los videojuegos. Este contenido lo vamos a desarrollar en 7 temas. El primer tema es la imagen audiovisual, técnica, estética y ética. Desarrollaremos el concepto de antropomorfización, este palabra tan raro que está tan ligado a la producción, ¿no?, artística, ¿vale? Y que en este caso nos va a servir
para entender cómo el ser humano transforma desde su punto de vista la realidad y luego la muestra de una manera concreta. Nosotros, por ejemplo, si tenemos un videojuego, por ejemplo, de bélico, lo que estamos es de alguna manera pasando por la mirada del ser humano el significado de la guerra para plasmarlo, en este caso, en un videojuego. En este primer tema también analizaremos los modos de hacer, cómo se han desarrollado las tecnologías, cómo las hemos utilizado en un sentido histórico, por ejemplo, como hemos hablado antes, desde el kinetoscopio hasta el móvil. Cómo se van a combinar dos elementos fundamentales que son la técnica y la praxis. Por un lado, la técnica sería la forma de trabajo, o sea, las habilidades que nosotros tenemos para desarrollar un modo de hacer, y la praxis sería la experiencia que vivimos a través de esos modos de hacer. Entonces, en ese sentido, lo que analizaremos será cómo en las diferentes épocas se han utilizado diferentes tecnologías y esto ha llevado a la aparición de diferentes lenguajes. El desarrollo del audiovisual siempre ha ido muy pegado a dos elementos. Uno, el desarrollo tecnológico, evidentemente, porque sin la tecnología audiovisual es imposible realizar cualquier pieza que tenga que ver con la imagen en movimiento. Y por otro lado, la sociedad, el capitalismo en este caso, que es la sociedad en la que vivimos. El desarrollo del capitalismo también ha influido en el desarrollo de los medios audiovisuales y también en el lenguaje audiovisual. El segundo tema que vamos a desarrollar es la narrativa. Por eso os he colocado ahí una pregunta que es ¿qué contar? Realmente el problema de la narración es ¿qué vamos a contar? Con lo cual tendrá unos repertorios concretos, algo que es así no puede ser de otra manera, para ser contado en el medio que elijamos, y unas disposiciones que serán las inteligencias, las habilidades, las sensibilidades que nosotros colocamos en esas piezas audiovisuales para que sean de una manera concreta, que son todas las posibilidades y imposibilidades que nos da un medio como puede ser el medio audiovisual. Trataremos el tema de los personajes e intentaremos analizar lo que son los monstruos y los superhéroes como elementos arquetípicos, ¿no?, que se utilizan tanto, ¿no?, en los medios audiovisuales clásicos, como pueda ser el cine, a el videojuego, ¿no? Y luego nos centraremos en una herramienta fundamental creativa, que es el guión, y que nos va a permitir, de alguna manera, entender cuál puede ser el mecanismo de organización del mundo, ¿no?, de ese repertorio que tenemos, para que lleguemos a buen puerto, para que esa efectividad de la que hablábamos al principio, pues sea una efectividad fértil y consiga lo que a nosotros nos interesa. Ya sea un videojuego que sea muy entretenido, como una característica propia, o que sea muy dinámico, o que te mantenga en tensión, ¿no?, por todos los elementos que introducimos para no tener al espectador parado, como la provocación de la risa en una película o la intención más mercantil de una publicidad. En la tercera parte, que llamaremos fundamentos del lenguaje audiovisual, y que por eso, como vamos a ver, lo que es así no puede ser de otra manera, como siempre hemos hablado, en cualquier pieza audiovisual o en una paella, y de las posibilidades que tiene, por ejemplo, una paella, de si la haces de una manera o de otra. Seguramente cuando hagamos una paella, si no somos valencianos, cometeremos muchos errores con los repertorios. Pues en este caso, como lo que vamos a analizar son los fundamentos del lenguaje audiovisual, pues por un lado analizaremos la imagen, que tendrá que ver con el análisis del plano en concreto y del montaje, estas dos categorías, y por otro lado analizaremos el significado del sonido y qué significa ese choque, ¿no?, vertical en este caso, entre la imagen y el sonido. En el cuarto tema nos centraremos en la realización, que lo que nos va a permitir es ver ciertos esquemas que nosotros podemos identificar o que podemos utilizar antes de poner en juego todos los elementos de postproducción y montaje, antes de hacer el acabado de una pieza audiovisual. El tema 5 también se va a relacionar con el tema 4 porque de lo que hablaremos será de géneros, formatos y otras especies audiovisuales. ¿Por qué? Porque aquí ya estaremos introduciéndonos en los elementos de la efectividad.
en lo que nosotros ya tenemos dado y podemos analizar. Estamos en ese momento en el que las categorías nos van a permitir de alguna manera también entrar en esa parte que son los valores y poder analizar si una pieza pertenece a un género o a otro, si tiene un formato estructurado claro y que pertenece a una familia concreta o realmente es una hibridación de formatos como es muy habitual, ¿no?, en la sociedad mediática en la que vivimos. Todo esto lo haremos en el tema 5. El tema 6 intentaremos ver cómo el videojuego se pega a una realidad concreta social y mediática que es la aparición del EMI-REC. ¿Por qué? Hasta ahora el espectador era pasivo, simplemente recibía mensajes, no emitía mensajes. Sin embargo, ahora cotidianamente estamos emitiendo mensajes incluso sin querer, ¿no? De alguna manera, cuando nosotros nos conectamos o hablamos, ¿no?, a través de cualquier red social con un amigo o con un familiar, estamos emitiendo mensajes audiovisuales, en muchos casos porque mandamos vídeos o audios, pero también estamos mandando continuamente mensajes de los cuales no tenemos conocimiento, como nuestra ubicación o las tiendas en las que hemos estado durante una mañana o los libros que nos hemos comprado en una tienda. De tal forma que nos hemos convertido en un medio de comunicación, por lo tanto estamos emitiendo y recibiendo mensajes continuamente. El audiovisual, en este caso, se ha convertido en una pieza fundamental de la comunicación del ser humano. O sea, cada vez más las personas se comunican a través de fotografías, de vídeos, ¿no?, o de mensajes sonoros. Y el tema 7 lo que hará es adentrarnos en ese cambio de paradigma comunicacional en el que se ha introducido la interactividad. ¿Por qué? Porque Internet lo que nos ha permitido es tener mucho más protagonismo en la elaboración, ¿no?, de piezas audiovisuales. Y no solo en la elaboración, sino también en el consumo. De tal forma que eso tiene que ver con los nuevos modos de hacer, ¿no?, y con nuevas efectividades. No solo a nivel de cambios antropológicos en nuestra vida, de que ya no podemos vivir, por ejemplo, sin un móvil, sino también en el lenguaje. Estoy pensando, por ejemplo, en los formatos verticales, ¿no? Hasta ahora todo formato audiovisual era horizontal, era panorámico. A partir de ahora se están creando obras que solo pertenecían, en algunos casos, al videoarte, que son verticales, ¿no? De tal forma que el lenguaje audiovisual tiene que cambiar de alguna manera. Con esta pregunta retórica, evidentemente, de ¿Internet lo cambia todo? Pues evidentemente lo cambia todo. Pues es como este nuevo paradigma comunicacional nos lleva a que todo el mundo tenga un dispositivo de reproducción y de grabación audiovisual continuamente en su bolsillo, ¿no? Como el audiovisual ahora está al alcance de todos. En una generación anterior, el audiovisual estaba al alcance de los profesionales. De alguna manera había una clara diferencia entre lo amateur y lo profesional. Ahora mismo, una persona preparada puede desde su casa incluso crear hasta una película, ¿no? Lo que sería impensable hace muy poco tiempo, ¿no? Y por otro lado, están apareciendo nuevas formas audiovisuales que antes no existían y que tenemos que empezar a nombrar y a generar categorías y también que tendremos que empezar a valorar, como pueden ser las visitas virtuales de algunas páginas como los museos o como las empresas que se dedican al mundo inmobiliario o como pueden ser los videojuegos, ¿no?, que tienen una continua evolución y que cada vez dan un paso más, ¿no?, en el concepto de interactividad, o como puede ser el 3D o como podría ser el 360 grados. Todas estas nuevas formas audiovisuales tienen lenguajes propios, pero que parten, ¿no?, de esa matriz que es la imagen en movimiento en su desarrollo tecnológico, ¿no?, y social a lo largo del tiempo. Pues nada, dicho esto, os doy de nuevo la bienvenida al curso y a la asignatura, y si tenéis alguna duda podéis, sin ningún problema, mandarme algún correo o en la próxima clase podré contestar a todas las dudas que podáis tener. Así que nos vemos en la universidad, un saludo y buen cine.